Nunca he sido de los que creen en cosas raras, fantasmas, duendes, ovnis, puro cuento para espantar niños o vender revistas sensacionalistas. Crecí en una comunidad pequeña al norte de Zacatecas, entre cerros pelones, caminos de terracería y sembradíos que se pierden en el horizonte. Ahí todo es tierra, maíz y silencio. La vida se mueve lento, no hay prisa en el campo. Lo que no haces hoy, lo harás mañana, si Dios quiere. Tenía 35 años cuando pasó todo. Llevaba poco más de una década trabajando como jornalero en los terrenos de don Rosendo, un hombre viejo, recio, con fama de duro pero justo. Me gustaba trabajar para él porque pagaba bien y no era de esos que se creen más por tener tierra. Además, el maizal que cuidaba estaba a unos cuantos minutos caminando desde mi casa, así que podía regresar a dormir con mi esposa, Sofía, y mis 2 hijas. Todo empezó una noche de agosto. Era temporada de lluvias y, como suele pasar por acá, el cielo se abría de repente y te empapaba sin aviso. Esa tarde había terminado de regar y me quedé un rato más cerca del canal de riego, limpiando unos bordes donde se había atorado la maleza. El sol ya se estaba metiendo cuando empecé a oír un zumbido, no como el de las abejas ni el de los cables de alta tensión. Este era más grave, profundo, como si algo estuviera vibrando bajo la tierra misma. Me paré derecho, con el machete en la mano, y miré a mi alrededor. Todo parecía igual, pero el aire se sentía denso, como cuando va a caer un tormentón. Fue entonces que lo vi. En medio del maizal, a unos 50 metros de donde yo estaba, se encendieron unas luces verdes. No era reflejo del sol ni relámpagos. Eran 3 luces redondas, flotando apenas sobre las puntas del maíz, moviéndose en círculos lentos, casi hipnóticos. Me quedé helado. Pensé que podía ser un dron o alguna locura de los hijos de don Rosendo, que a veces jugaban con aparatos raros, pero algo en esas luces no cuadraba. No hacían ruido, más allá del zumbido que ahora sentía dentro del pecho. Las luces bajaron de golpe, desapareciendo entre las milpas. Me acerqué, con el machete por delante, como si eso sirviera de algo, pero cuando llegué ya no había nada, ni luces, ni sonido, ni viento. Solo un silencio espeso y una sensación en la piel, como cuando te da fiebre. Me regresé a casa sin decir nada. Pensé que tal vez había estado demasiado tiempo bajo el sol, que estaba cansado o deshidratado. No quería preocupar a Sofía, así que me metí a bañar, cené y me acosté. Pero al día siguiente, al regresar al campo, lo encontré. En medio del maizal, justo donde habían bajado las luces, había una figura marcada en el suelo. No era un círculo, ni un dibujo reconocible. Era como un espiral entrelazado con otros, con líneas perfectas que doblaban el maíz sin romperlo. Las plantas estaban acostadas como si alguien las hubiera peinado con una mano gigante. Y el centro era un hueco negro, seco, donde nada crecía. Llamé a don Rosendo de inmediato. Cuando llegó y lo vio, palideció. Se hincó a tocar la tierra y luego se persignó. «Esto no es cosa buena», dijo. Mandó traer a un sacerdote de la cabecera municipal. Yo no estaba muy convencido, pero al padre Pedro lo conocíamos todos, y si alguien podía ponerle nombre a lo que fuera eso, era él. El padre llegó esa misma tarde, bendijo el terreno, echó agua bendita y rezó. Dijo que era mejor no hablar del asunto, que la gente empieza a inventar cosas y luego se hace un escándalo. Nos pidió guardar silencio. Don Rosendo, por respeto, aceptó. Esa noche no pude dormir. Soñé con las luces verdes. Soñé que bajaban a mi cuarto, flotaban sobre mi cama y murmuraban en un idioma que no entendía. Me desperté empapado en sudor, con el corazón golpeándome el pecho como si me hubieran corrido desde el cerro hasta la casa. Los días siguientes se pusieron raros. Los animales empezaron a comportarse distinto. Los perros ladraban a la nada. Las vacas se rehusaban a pasar cerca del maizal. Unos niños que iban a cortar leña encontraron un zorrillo muerto sin ojos, sin tripas, pero sin una gota de sangre. Parecía disecado.
como si algo le hubiera chupado el alma. Y luego vino la noche del segundo avistamiento. Estábamos cenando cuando el zumbido volvió, más fuerte, más claro. La tierra tembló apenas, como un retorcijón, y las luces verdes aparecieron de nuevo, pero esta vez no sobre el maizal, sino sobre mi casa. Sofía gritó. Mis hijas lloraban. Yo agarré el machete, como si eso sirviera de algo, y salí al patio. Ahí estaban, flotando sobre el tejado. 3 luces verdes, girando en espiral, más grandes que antes. Me sentí paralizado. Quise correr, meterme, proteger a mi familia, pero el cuerpo no me respondía. Las luces bajaron un poco más y entonces vi lo imposible. Dentro de cada luz había una figura. No eran personas, no eran animales, eran sombras, siluetas alargadas, como hechas de humo y hueso. No caminaban, flotaban. Sus ojos eran rendijas blancas que no parpadeaban. No hablaban, pero podía sentir que me veían, que me sentían, como si estuvieran escarbando en mis recuerdos, en mis pecados. Y luego se fueron, así, de golpe, como si nunca hubieran estado. Corrí adentro, cerré puertas y ventanas, apagué las luces. Sofía lloraba. Las niñas estaban dormidas, profundamente dormidas, como si todo hubiera sido un sueño para ellas, pero no para nosotros. Al día siguiente, la marca en el maizal había cambiado. Ya no era una espiral, era una figura geométrica compleja, con símbolos que no eran letras pero se sentían como palabras. Había otro hueco en el centro, y esta vez había restos. Algo había sido enterrado o dejado ahí. Era una figura pequeña, del tamaño de un gato, pero con una piel acartonada, ojos vacíos y una boca cosida. No parecía de este mundo. La noticia se esparció, como era de esperarse. Llegaron reporteros curiosos, locos, hasta unos gringos con aparatos y detectores. Todos buscaban respuestas, nadie las encontró. El gobierno vino, cerró el área y prohibió el paso. Dijeron que era una zona contaminada. Mentira. Nosotros sabíamos que era miedo, miedo a lo que no podían controlar. Don Rosendo vendió la parcela y se fue a vivir con su hija a Guadalajara. El padre Pedro sufrió un infarto poco después, y yo me quedé. Han pasado 4 años desde aquella noche. Ya nadie habla del maizal. Lo convirtieron en terreno baldío, lo cercaron, lo vigilan, pero yo sé que ellos siguen viniendo. A veces, en las madrugadas sin luna, el zumbido regresa. Las luces verdes cruzan el cielo como luciérnagas gigantes, y yo, desde mi ventana, las veo. No porque quiera, sino porque ya no puedo evitarlo. Hay algo dentro de mí desde esa noche, algo que dejaron, algo que no entiendo. A veces me despierto hablando en otro idioma. A veces sé cosas que no debería saber. He visto el rostro de mis hijas cambiar por segundos, como si no fueran ellas. Sofía lo nota. Me mira con miedo. Y yo también tengo miedo. No de las luces, sino de lo que dejaron en mí. Porque no vinieron a llevarse nada, vinieron a sembrar. Nunca había creído en nada que no pudiera ver con mis propios ojos. Crecí en un pueblo enclavado entre cerros y magueyales, de esos donde las historias se corren de boca en boca en la fila de las tortillas o mientras se toma café en la banqueta. Mi nombre es Noé, tengo 34 años, y hace 3 años viví algo que todavía hoy no puedo explicar sin que me suden las manos y se me nuble la garganta. Todo comenzó en la feria patronal de mi pueblo, Santa Isabel del Monte, un lugar que, hasta entonces, yo consideraba aburridamente normal. La feria era el evento más esperado del año. Durante una semana, el centro del pueblo se llenaba de puestos de juegos, antojitos, luces de colores y ese olor inconfundible a fritanga y azúcar quemada. La iglesia se adornaba con papel picado y en las noches sonaban los cohetes y la tambora hasta que el cura salía a callarnos a gritos desde el campanario. Ese año, mis sobrinos vinieron desde Toluca a pasar las vacaciones.
Mi hermana Laura me los dejó encargados porque tenía trabajo, y yo, medio a regañadientes, acepté hacerme cargo de Emiliano, que tenía 8 años, y de su hermana Mariana, de 10. La verdad, no me molestaba tenerlos. Eran buenos niños, aunque Emiliano tenía una imaginación inquietante. Siempre hablaba de cosas raras, como ciudades subterráneas, hombres sin rostro o puertas que se abrían solas. Yo pensaba que veía demasiadas caricaturas. La noche del viernes decidimos ir a la feria. Mariana quería subirse a los carritos chocones y Emiliano solo hablaba de una rueda que brillaba más que todas. Llegamos al centro poco después de las 7 de la noche. Ya había anochecido y el lugar estaba lleno de gente. Familias con niños, muchachos paseando a sus novias, ancianos vendiendo globos. La rueda de la fortuna se alzaba como un esqueleto iluminado frente a la iglesia, girando lentamente y chillando con cada vuelta. Nos fuimos directo a los juegos. Les compré un algodón de azúcar a cada uno y nos quedamos viendo una función de payasos en un pequeño escenario improvisado junto a la Casa de la Cultura. Emiliano, en un momento, me jaló la manga y me dijo: «Tío, ya vi la rueda que te decía. Está allá, en el fondo». «¿Cuál?», le pregunté, mirando donde señalaba. Solo vi una parte oscura del terreno detrás del palenque, donde solían poner los juegos menos populares. «Esa que tiene luces que no son de aquí», me dijo, con esa voz grave que le salía cuando se ponía raro. No le di importancia. Le pedí que no se alejara y seguí viendo el show con Mariana. Fue un descuido de segundos. Me giré para contestar una llamada y cuando volví a ver, Emiliano ya no estaba. Mariana tampoco lo había visto irse. Buscamos por todos lados. Revisamos los juegos, los puestos, las bancas. Incluso fuimos al módulo de seguridad. Nadie lo había visto. Me sentía como si me hubieran vaciado el pecho con un gancho. Mariana empezó a llorar. Las horas pasaron lentas, una tras otra. Me fui a dormir a las 5 de la mañana, sin noticias, con la promesa de la policía de que seguro se había ido a esconder por travesura. Pero yo sabía que no era eso. Algo se sentía distinto, como si el aire del pueblo estuviera enfermo. Pasaron 3 días. 3 días en los que mi hermana llegó hecha pedazos desde Toluca, en los que medio pueblo salió con linternas a los campos, en los que no hubo risas, ni música, ni juegos. La feria se canceló y la rueda de la fortuna quedó detenida, como un cadáver de metal. Y entonces, en la madrugada del 4.º día, apareció. Lo encontraron descalzo, con la ropa sucia y rasgada, caminando solo por el camino viejo al panteón. Tenía los ojos abiertos como platos, pero no decía nada. No lloraba, solo murmuraba cosas incomprensibles, como si hablara en otro idioma. Mi hermana se arrodilló a abrazarlo y Emiliano solo dijo: «No me lastimaron, pero allá no hay tiempo, todo es diferente». Lo llevamos al centro de salud. Los doctores dijeron que estaba deshidratado y en estado de shock, pero sin señales de violencia. La policía insistía en que se había perdido en el cerro, pero yo conocía esos cerros. Los recorrí de niño, de adolescente, borracho y ahora de adulto, buscando a mi sobrino. Era imposible perderse tanto tiempo sin encontrar una señal, una huella, algo. Al 4.º día en casa, Emiliano habló conmigo a solas. Lo recuerdo porque estábamos en la azotea, mirando las estrellas. «Tío, ¿tú crees que hay otros que viven aquí, pero abajo?» «¿Abajo de qué?» «De la tierra, debajo de nosotros, pero no como los gusanos. Ellos construyeron todo antes de que hubiera pueblos». Me quedé callado. Emiliano me veía como si esperara algo, como si él ya supiera la respuesta y solo quisiera que yo la confirmara. «¿Tú los viste?», asintió. La rueda me llevó, pero no era como las de la feria. Esa brillaba por dentro, como si tuviera vida. Lo miré. Su rostro no era el mismo. Tenía ojeras profundas y una palidez que no se le quitaba. No hablaba como un niño. Me hablaron sin usar la boca. Me mostraron cosas, túneles que van debajo de todas las ciudades, máquinas que no se mueven pero siguen funcionando. Y algo más, algo que duerme. Me estremecí.
¿Qué cosa? No sé cómo se llama, solo lo vi. No tiene ojos, pero ve todo. Vive donde no hay luz. Todos le temen allá abajo. Quise pensar que era imaginación, pero entonces dijo algo que me dejó frío. El que cuida la entrada tenía cara de feria. Tenía una cabeza grande y alargada, como globo, y sus ojos eran dos focos sin pupilas. Me dijo que si yo hablaba, vendrían por mí otra vez. Me levanté sin saber qué hacer. Esa noche fui al terreno donde Emiliano decía haber visto la rueda diferente. Solo había pasto seco y basura, pero al escarbar un poco con los pies, noté que el suelo sonaba hueco, como si algo estuviera debajo. Desde entonces, el niño no volvió a ser el mismo. Hablaba poco, comía menos. A veces se despertaba gritando cosas como «Ya sé que están ahí» o «No quiero volver a la luz negra». Mi hermana terminó llevándoselo con un psicólogo en Toluca y luego con un sacerdote en Metepec. Nada funcionó. Hace una semana recibí una llamada de Laura. Me dijo que Emiliano, ahora de 11 años, había desaparecido otra vez. En la noche, sin romper cerraduras, sin dejar rastros. Solo encontraron su cama vacía y una nota escrita con letras torcidas. Ahora sí me toca quedarme con ellos. Mi hermana no ha querido regresar al pueblo. Dice que allá fue donde empezó todo. Yo, en cambio, voy cada viernes al terreno detrás del palenque. Me siento con una lámpara y espero. A veces escucho un zumbido bajo la tierra. A veces veo que la tierra tiembla, pero nadie más lo nota. Y a veces, solo a veces, creo ver luces que no deberían estar ahí, girando debajo del suelo, como si la rueda aún estuviera funcionando. Pero al revés, hacia abajo. Ahora, cuando alguien me dice que lo que hay bajo tierra son solo raíces y piedras, solo sonrío. Porque yo sé que allá abajo hay algo más, algo que habla sin voz, algo que mira sin ojos, algo que un niño conoció y nunca regresó del todo. Nunca fui supersticioso. De niño me gustaban las películas de terror, pero siempre me parecieron más chistosas que aterradoras. Ya de adulto, cuando empecé a trabajar como chofer de tráiler, me sentía afortunado de tener turnos de noche, menos tráfico, menos calor y más tiempo para mí mismo. Pero desde aquella madrugada, cada vez que tomo la carretera entre Saltillo y Monterrey, lo hago con el estómago revuelto y los ojos clavados en los espejos. Esa noche, la noche que cambió mi vida, yo venía de regreso de Torreón con una carga ligera de refacciones automotrices. Me habían pagado por adelantado, así que no tenía prisa. Salí de Saltillo como a las 11:15, después de cenar un burrito de barbacoa en una lonchería frente al Oxxo de Venustiano Carranza. Me acuerdo bien porque mientras pagaba, el chavo de la caja me dijo: «Si va pa'l norte, maneje con cuidado. Dicen que por el kilómetro 103 anda una cosa bien rara». «¿Qué cosa?», pregunté entre broma y curiosidad. «Dicen que es como un extraterrestre, así grandote y flaco, pero no camina, nomás aparece. Y luego la gente se accidenta». Me reí. «¿Un alien? No, pues que no se me suba, porque no traigo gasolina ni para ir a la luna». Nos reímos y salí sin pensar mucho más en eso. La carretera estaba desierta, como suele estar a esas horas. El cielo estaba despejado, sin luna, y las montañas se alzaban como sombras inmóviles a los costados. La radio solo agarraba algunas estaciones de banda norteña, pero no tenía ganas de música. Me gustaba conducir en silencio, dejando que el sonido del motor llenara la cabina. Pasaron unos 30 minutos, quizá un poco más. Vi el letrero. Kilómetro 98. Me acordé del chavo de la lonchería y sonreí solo. Hasta pensé en grabar una historia para mi sobrino. Aquí voy, rumbo al encuentro alienígena. Pero no me dio tiempo. Cuando pasé el kilómetro 102, una sensación extraña me invadió, como si el aire dentro de la cabina se hiciera más denso, como cuando se te tapan los oídos al cambiar de altitud. Me tallé la cara y abrí un poco la ventana, pensando que era cansancio. En eso, lo vi. A lo lejos, justo en el acotamiento del lado derecho, una figura. Era alta, altísima.
Debía medir más de 2,5 metros. Delgada como un poste, sin forma definida, casi como una sombra erguida que absorbía la poca luz que daban mis faros. No tenía cara, ni ropa visible. Era como si alguien hubiera recortado una silueta en el aire. Reducí la velocidad instintivamente, no por miedo, sino por reflejo. Quise creer que era un poste caído, una ilusión óptica, pero la figura se movió. No caminó, no se acercó. Solo se desplazó un poco, como si flotara unos centímetros hacia la carretera. El estómago se me cerró. Pisoteé el acelerador y pasé junto a esa cosa sin voltear. La figura no reaccionó, no intentó seguirme, pero por el retrovisor vi que seguía ahí, inmóvil. Y entonces, por un instante, me pareció que ya no estaba del lado derecho, sino del izquierdo. Me dije a mí mismo que estaba cansado, que necesitaba dormir, que el burrito me había caído mal. Pero el sudor frío en mi espalda decía otra cosa. No le conté a nadie. Me dormí esa mañana en el motel donde siempre paro en Apodaca y convencí a mi cerebro de que lo que había visto no era real. Pero unas semanas después me tocó la misma ruta y por más que intenté tomar otra vía, el cliente pidió específicamente que fuera por Saltillo. Esa vez me aseguré de pasar por el kilómetro 103 de día. Nada, ni una sombra, todo normal. Sentí alivio, me burlé de mí mismo. Pinche imaginación. Pero la noche cayó antes de que pudiera regresar a Monterrey. A eso de las 10:30 ya iba de regreso. Venía más nervioso que la primera vez. Cada letrero de kilómetro me parecía un conteo regresivo. Cuando pasé el kilómetro 99, apagué la radio. El silencio me pareció más seguro. Entonces, cuando faltaban como 500 metros para el letrero del kilómetro 103, el tráiler empezó a fallar. Las luces delanteras titilaron. El tablero se apagó por un segundo y luego volvió. El motor perdió fuerza como si estuviera siendo succionado por algo. Frené, aterrado. No quise quedarme parado justo en ese punto, así que orillé el tráiler antes de llegar. Llamé por radio a la central, pero no hubo respuesta. La señal parecía muerta. Tomé mi celular. Nada, ni una rayita. Y ahí estaba, a unos 20 metros, en el pastizal al borde de la carretera, parado, viéndome sin ojos. Esta vez era más claro. Su forma era casi humana, pero estirada, desproporcionada. No tenía rostro, pero su cuerpo parecía cubierto por una especie de tela negra, flotante, como humo solidificado. La temperatura dentro de la cabina descendió de golpe. El aliento se me hacía vapor. El ser empezó a moverse. No caminaba, insisto, flotaba, como si deslizara sobre el asfalto. Y venía hacia mí. Grité. Pisé el freno, luego el acelerador. El motor rugió, pero no se movió. Sentí como si el tráiler estuviera atado al suelo. La figura se detuvo justo frente a mí. Y ahí, por primera vez, escuché algo. Un zumbido. No con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Como si alguien tocara una campana muy lejos y su eco se metiera por mis pensamientos. Las luces se apagaron de nuevo. Y luego, sin más, todo volvió a la normalidad. El motor encendió. Las luces se estabilizaron. Miré al frente. Ya no estaba. Manejé hasta Monterrey sin detenerme, con las manos temblando. Después de eso, las cosas empezaron a ir mal. Por las noches, escuchaba voces en mi casa. Murmullos. A veces en el baño, a veces en el closet. Mi perro ladraba a la nada. Una madrugada me desperté y lo vi sentado frente a la puerta, con la cabeza ladeada, mirando fijo. La puerta crujía sin viento. No había ventanas abiertas. A veces soñaba con la carretera, con esa figura parada frente a mí. Otras veces soñaba que me hablaba, que me decía cosas que no entendía, en un idioma que sonaba a tierra mojada y electricidad quemada. Dejé de trabajar por un tiempo. Me diagnosticaron ansiedad, pero yo sabía que era otra cosa. Sentía que algo se había pegado a mí, que esa cosa me había visto, y al verme, me marcó. Pasaron casi 4 meses antes de que me atreviera a volver a manejar, pero necesitaba el dinero. Me ofrecieron una ruta segura, pero al último momento hubo un cambio.
Me dijeron que tenía que recoger mercancía en Saltillo. No podía negarme. Así que una vez más terminé en esa maldita carretera. Antes de llegar al kilómetro maldito, me detuve en un altar de San Judas que está a la orilla. No soy religioso, pero me bajé, encendí una veladora y recé como pude. No pedí que no me apareciera, solo pedí sobrevivir, y lo vi. No en el camino, sino en el espejo, sentado en el asiento del copiloto. Alto, delgado, imposible. Su rostro era un hueco oscuro. Me miraba sin ojos. Sentí como si el mundo se doblara alrededor. El sonido del tráiler se apagó, el viento se detuvo, el tiempo dejó de avanzar, y entonces dijo mi nombre. Lo susurró, y me mostró algo. Fue como una visión. Vi un lugar oscuro, lleno de figuras como él. Vi hombres y mujeres atrapados, sus cuerpos rígidos, sus bocas abiertas en un grito que nunca salía. Vi carreteras que no iban a ninguna parte. Y vi mi tráiler, estrellado. Yo, adentro, inmóvil, muerto. Me vi morir. Parpadeé y volví al presente. El asiento del copiloto estaba vacío. El motor seguía encendido. Y ya había pasado el kilómetro 103. Desde entonces, no he vuelto a tomar esa ruta. Cambié de empleo. Vendo refacciones en un local del centro de Monterrey. Duermo con la luz encendida. Y cada vez que paso cerca de un espejo, siento que hay algo atrás. Sé que me dejó vivir, pero no gratis, porque a veces, cuando me quedo solo, escucho su voz dentro de mi cabeza, y sé que algún día tendré que volver a la carretera, al kilómetro 103, donde me está esperando. Nunca fui un hombre que creyera en cosas raras. De chico me burlaba de los que hablaban de fantasmas y ya de adulto me daban más miedo los vivos que cualquier cosa del más allá. Pero lo que viví en esa casa abandonada al borde de la colonia El Florido, allá en Tijuana, me cambió por completo. Todo comenzó por una tontería, un canal de YouTube, uno de esos que buscan lugares malditos para hacer transmisiones en vivo y asustar chamacos. Yo tenía 37 años, recién corrido del taller donde trabajaba como mecánico y con la urgencia de no quedarme sin varo. Así que cuando mi primo Iván me dijo que un compa suyo estaba buscando a alguien con los huevos bien puestos para pasar una noche grabando en una casa abandonada, no lo pensé mucho. Pagaban bien y la neta, ¿qué tan feo podía ser quedarse en un lugar solo, con cámaras, un café cargado y un cigarro? La casa estaba en lo alto de un cerrito, al fondo de una calle sin pavimentar donde ya ni los perros ladraban. Las casas vecinas estaban igual de deterioradas, algunas con grafitis, otras con las ventanas cubiertas por láminas oxidadas. Pero esa en particular, parecía diferente. No por lo destruida, sino por lo quieta. Llegamos como a las 8 de la noche. Era una de esas noches sin luna, donde el cielo parece tragarse el mundo entero. El aire olía a tierra húmeda y a algo más que no supe identificar. Algo metálico, como si en el ambiente flotara óxido o sangre vieja. La casa no tenía puerta. El marco de concreto estaba abierto, como una boca sin labios. Al entrar, lo primero que noté fue el eco. No un eco normal, sino uno que sonaba como si hablara con retardo, como si las paredes se tardaran en repetir lo que decías, y cuando lo hacían, la voz sonaba más grave, más ajena. ¿Tú crees que de veras se oyen las voces esas?, me preguntó Iván mientras conectábamos los cables de las cámaras. Nah, seguro son ruidos del cerro, o algún vato loquito que se mete aquí a fumar piedra, respondí, aunque sentí un leve hormigueo en la nuca. Nada que no pudiera ignorar. Instalamos 3 cámaras, una en la sala, una en la recámara del fondo y la última en el techo, apuntando hacia el cerro. Dejamos que grabaran en automático y nos acomodamos en unos catres de campaña que trajimos. Para las 10 ya estábamos con los audífonos puestos, vigilando las transmisiones desde una laptop. Las primeras horas no pasó nada. Solo el crujir del viento, un par de murciélagos y un gato flaco que se asomó por una rendija. Pero a eso de las 2 de la mañana, la cámara de la sala captó algo. No fue un movimiento, ni una sombra. Fue un sonido.
Una voz, no una humana. Sonaba distorsionada, grave, como si alguien estuviera hablando a través de un radio dañado. Al principio pensé que era interferencia, pero luego se repitió, más clara. Vamos, el área, vigilancia, en progreso, intruso detectado. La voz no venía de un parlante ni de la computadora. Venía del interior de la casa, de las paredes mismas. Iván se quitó los audífonos y me miró con los ojos abiertos como plato. Quiso decir algo, pero otro sonido lo interrumpió. Un zumbido agudo, constante, como si algo vibrara debajo del suelo. Me paré. Caminé hacia la sala, con la linterna en mano, sintiendo cómo el piso parecía temblar levemente bajo mis botas. El aire estaba más denso, más pesado, como si el ambiente se hubiera cargado de electricidad estática. Y entonces lo vi. En la pared del fondo, justo donde antes solo había grafiti y humedad, había algo nuevo. Un símbolo grabado, como tallado en la pared con láser. Un círculo rodeado de líneas entrecruzadas y una figura en el centro, parecida a un ojo alargado. No estaba allí antes, eso lo juro por mi madre. Me acerqué. Cuando mi mano rozó el símbolo, la voz regresó, más clara. Ellos no deben estar aquí. Este lugar es punto de anclaje. Retírense. El contacto no está autorizado. Corrí de vuelta con Iván, que ya estaba empacando como loco. ¡Nos vamos, cabrón! ¡Esto no es juego! Y entonces el foco portátil que habíamos colgado en el techo explotó. No estalló. Explotó, como si lo hubieran reventado desde adentro. En la oscuridad, algo cruzó la sala. No lo vi claramente, pero juro que no caminaba. Flotaba. Era alto, delgado, y tenía los brazos demasiado largos. Salimos corriendo hacia la calle, sin levantar nada. Ni las cámaras, ni la laptop, nada. Atrás, desde el interior de la casa, las voces seguían. No están autorizados, no deben ver, no deben recordar, no dormimos esa noche. A la mañana siguiente, regresamos con 2 policías de la colonia. Entraron armados, pero cuando salieron, dijeron que no había nada, ni cámaras, ni catres, ni símbolos, como si la casa hubiera tragado todo. Pensé que lo había soñado, pero días después, cuando fui a un ciber a revisar mis correos, encontré uno sin remitente. El asunto decía, registro fallido, coordenada interrumpida. Adentro, solo había un archivo de audio. Al reproducirlo, escuché la misma voz metálica. El contacto ha dejado secuelas. Monitoreo permanente activado. Desde entonces, cada noche, cuando estoy por dormirme, escucho ese zumbido. A veces muy leve, apenas perceptible. Otras, tan fuerte que me despierto con la cabeza palpitando. He intentado mudarme, cambiar de ciudad, hasta irme un tiempo a Ensenada, pero siempre vuelve. En cualquier casa donde me quede, la misma voz aparece. Una vez, desesperado, fui con un señor que dicen que es brujo allá por el mercado Hidalgo. Le conté todo. Me miró en silencio, me hizo prender una vela negra y después de un rato dijo algo que me dejó helado. No son muertos, no son demonios, pero tampoco están vivos como tú y yo. Esta casa fue una puerta y tú te asomaste. Le rogué que me ayudara. Solo me dio un objeto, una pirámide de obsidiana, pequeña, y me dijo que la colocara bajo mi cama, que no hablara más de esto, que no intentara grabar ni buscar respuestas, que entre menos supiera, más seguro estaría. La pirámide no detuvo las voces, pero las hizo más distantes, como si vinieran desde muy lejos, como si ahora solo me vigilaran. Y eso es lo que me tiene peor, porque no me han atacado, no me han lastimado, solo me observan, siempre, cada paso, cada sueño, cada pensamiento, y yo ya no sé si eso es mejor o peor. No soy alguien que crea en lo sobrenatural. Toda mi vida fui de los que necesitan una explicación lógica, de los que se ríen cuando otros cuentan que vieron duendes, brujas o espíritus. Pero eso fue antes de que el dron captara lo que captó, antes de que todo se desmoronara. Mi nombre es Ernesto.
Tengo 37 años, vivo en la colonia Escuadrón 201, en Iztapalapa, y me dedico a hacer entregas para una aplicación. Nada extraordinario, la neta. Vivo solo desde que mi madre murió hace unos años. Mi único lujo es un dron DJI Mini, de los que tienen buena cámara. Lo compré con lo que junté durante casi 6 meses. La intención era grabar tomas para vender contenido en redes, ya sabes, vistas nocturnas de la ciudad, patrullas en acción, fuegos artificiales en Año Nuevo. Chido para los likes. Una noche de viernes, como a eso de las 12:30, decidí subir a la azotea para volar el dron. El cielo estaba despejado y había luna llena. Desde ahí se veían los cerros oscuros, los tanques de agua alineados como cascos viejos y el brillo lejano del periférico. Iztapalapa se ve distinta desde arriba. Parece hasta tranquila, aunque todos sabemos que no lo es. Encendí el control, conecté el celular y lancé el dron al aire. Subió rápido. Empecé a grabar con la cámara apuntando hacia el sur. Di unas vueltas, todo normal al principio. Pero en la segunda pasada, justo sobre la calle de República Federal, algo extraño apareció en la pantalla. Pensé que era una falla del lente o un reflejo. Una figura. Caminaba en 4 patas, pero tenía forma humana. Iba de techo en techo sin hacer ruido. Era alto, delgado, casi sin ropa, y su piel, no sé cómo explicarlo. No era piel. Parecía brillar como si absorbiera la luz de la luna. No era blanco, era como una fosforescencia tenue, verde azulada, como esas luces que ves en la carretera cuando estás desvelado. Me quedé quieto, con los dedos congelados sobre el control. Le hice zoom. La cosa se movía como si flotara apenas, aunque sus extremidades sí tocaban el concreto. Era ágil. Saltaba los espacios entre las casas como si no le importara la gravedad. Y luego, de repente, se detuvo. Giró la cabeza hacia el dron. No debería haberlo escuchado a esa altura, pero se quedó viendo directo al lente. Fue un segundo, pero lo sentí eterno. La transmisión se congeló. Luego, pantalla negra. El dron perdió conexión y se vino abajo. Escuché el golpe metálico a unos 200 metros de mi azotea. Bajé corriendo las escaleras y salí a la calle, en chanclas. Caminé rápido hasta donde creí que había caído, pero no lo encontré. Vi a un par de perros callejeros ladrando al cielo, como si vieran algo que yo no. Regresé a casa, todavía sin entender qué había visto. Lo primero que hice fue revisar si el video se había guardado. Para mi alivio, sí. Me temblaban las manos mientras lo reproducía. No era mi imaginación. Ahí estaba, esa cosa, viendo hacia la cámara, respirando, moviéndose. Subí un fragmento a una cuenta que tengo en TikTok, la que uso para mis videos del dron. Sin editar, sin filtros. Solo titulé, ¿alguien más ha visto esto en Iztapalapa? El video explotó en menos de 2 horas. Gente comentando que también lo habían visto. Otros decían que era una campaña de marketing. Uno puso, yo vi algo igual en Chalco hace un año. Pensé que estaba alucinando. Pero lo que más me perturbó fue el mensaje directo que me llegó por la mañana. De una cuenta sin foto, sin publicaciones. Solo decía, no lo sigas grabando, ya te vio. Ese día no salí. Cerré ventanas, apagué luces. Me sentía observado. No sabía si por la criatura o por alguien más. A media tarde, los perros del vecino empezaron a aullar sin parar. El cielo se nubló de repente. Cayó una llovizna sucia con olor metálico. Luego se fue la luz. Por instinto fui a la azotea. No sé qué esperaba ver. Tal vez solo necesitaba confirmar que todo había sido un mal sueño. La calle estaba vacía. Ni un carro, ni un peatón. Solo silencio. Pero cuando miré hacia el edificio de enfrente, lo vi de nuevo. Ahí estaba, encima del tinaco, encorvado, como si olfateara el aire. Su piel resplandecía en medio de la oscuridad, como si fuera una lámpara viva. Me quedé inmóvil. Y de nuevo giró la cabeza. No tenía rostro, al menos no uno humano. Sus ojos eran hundidos, grandes, pero sin párpado. Solo orbes brillantes, como los de un gato,
pero fijos, fríos, y entonces desapareció. No corrió, no saltó, simplemente se desvaneció, como si se disolviera en el aire. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, no. Esa noche no dormí. Cerré la puerta de la azotea con cadenas. Me encerré en mi cuarto. Me puse a rezar, aunque ya ni creo en esas cosas. Pero me aferré a lo que conocía. La religión, los recuerdos, mi madre, todo lo que me anclara a este mundo. Fue cuando descubrí que no era el único que lo grabó. Una chica de Tláhuac subió un video parecido. Otro vato de Nezahualcóyotl publicó imágenes con la misma figura, captada por una cámara de seguridad en la azotea de su edificio. Siempre a la misma hora, entre las 12 y la 1 de la madrugada, siempre en zonas marginadas, siempre en silencio. Los reportes comenzaron a multiplicarse. Algo estaba recorriendo los techos de la ciudad. Pero las autoridades no dijeron nada. La televisión lo ignoró. Nadie investigó oficialmente. Como si no quisieran que supiéramos lo que realmente pasa arriba de nuestras casas mientras dormimos. Una noche, decidí enfrentarlo. Llevé el dron de repuesto a la azotea. Grabé desde el mismo punto. Apunté la cámara hacia el este. Y esperé. La batería marcaba 60% cuando lo vi otra vez. Esta vez más cerca. No caminaba. Flotaba. Como si ya no tuviera que pretender ser parte de este mundo. Y esta vez no estaba solo. Había más. Al menos 3 figuras iguales, esparcidas por los techos como si patrullaran. Coordinados, sin hablar, sin moverse como nosotros. Me dio náuseas. Mi estómago se retorció. Algo dentro de mí supo que eso que miraba no debía existir. No aquí, no en este plano. Volví a perder la conexión con el dron, pero esta vez no cayó, no sonó. Simplemente dejó de transmitir, y entonces la vi. Una figura más pequeña, agazapada en la esquina de mi propia azotea. No la había visto antes. Estaba ahí, inmóvil, mirándome. Era diferente, más humanoide, pero con la misma textura en la piel, la misma luz extraña. Me quedé helado. La criatura levantó una mano, lenta, temblorosa, y apuntó hacia mí. En ese instante, algo en mi mente se quebró. Sentí un zumbido, como si una frecuencia grave me partiera el cráneo desde dentro. Caí al piso. Perdí el sentido. Desperté 3 días después en el hospital. Me encontraron tirado en la azotea, con los ojos en blanco y la piel helada. Dijeron que había sufrido un episodio psicótico por estrés, que necesitaba descansar, alejarme de la tecnología, ver a un psiquiatra. No les creí. La cámara del dron nunca fue recuperada. Pero hay algo más. Desde esa noche, tengo sueños. Sueños donde camino entre techos, donde veo casas desde arriba, donde hay luces tenues, verdes y azules, flotando a lo lejos. Y siempre, en algún rincón del cielo, una figura me observa, con esos ojos sin párpado, con esa piel que no es de este mundo. Ya no vuelo drones, ya no duermo bien. Y a veces, justo antes de que amanezca, escucho pasos sobre mi techo. No los del gato del vecino, no los de alguien humano, sino los de algo que flota, que brilla, que ha venido a explorar y sabe perfectamente dónde vivo. No me lo van a creer, y no los culpo. Yo tampoco lo haría si no lo hubiera vivido con mis propios ojos. Trabajo desde hace más de 15 años en el mercado de abastos de Oaxaca, en un puesto que heredé de mi mamá. Vendemos mezcal artesanal de Matatlán, el bueno, el que te deja los labios dormidos si no estás acostumbrado. Toda mi vida me he movido entre los aromas de la leña, el chile seco, la humedad de los pasillos y esa mezcla tan nuestra de flores, comida, sudor y humo de copal que flota en los rincones. Sé distinguir a un turista de lejos con solo verlo caminar o ver cómo se asombra con los chapulines. También sé quién viene a comprar de verdad y quién nomás se pasea. Pero eso no me preparó para lo que viví ese miércoles de julio, cerca de las 3 de la tarde, cuando el calor aprieta como si el sol se hubiera metido al mercado.
Ya casi iba a cerrar porque los hielos del tambo donde guardo las botellas frías se estaban derritiendo y me urgía regresar a casa a descansar. Fue entonces cuando entró él. No lo vi llegar, simplemente lo noté allí, parado frente a mi puesto, como si hubiera salido de entre las sombras que se forman detrás de los toldos. Llevaba un sombrero grande, de esos de ala ancha que parecen de otro tiempo, y una gabardina marrón oscuro. No tenía lógica. Estábamos a 30 grados y el tipo vestía como si fuera diciembre en la sierra. Su piel era tan pálida que parecía encerada, casi translúcida. Pero eso no fue lo que me puso nerviosa. Fueron sus ojos, o mejor dicho, la ausencia de ellos, porque donde uno espera ver iris y pupila, no había nada. Solo una superficie opaca, como de vidrio empañado, completamente gris, sin brillo, sin dirección. Me miraba, o eso quería que pensara, pero no sentí la mirada. Sentí un hueco, un silencio, como cuando entras a una iglesia vacía en la madrugada. Me preguntó por mezcal. Su voz era suave, pero extrañamente nítida. No hablaba como extranjero, pero tampoco como local. Era un tono plano, sin acento, sin emoción. Me dijo que quería el mezcal más puro, el que usáramos para las ceremonias. Ese no lo tengo aquí, solo en casa, le dije, esperando que se fuera. Pero él no se movió. Puedo esperar. Fue cuando me entró el miedo. No el susto, no. Miedo. De ese que se mete a los huesos y no sale. Algo en su presencia no encajaba con nada. Sentía que si parpadeaba, él iba a desaparecer o, peor aún, a aparecer más cerca. Miré alrededor. Los otros puestos seguían con su rutina. La señora que vende mole estaba acomodando sus conos y el muchacho del puesto de café estaba hablando por teléfono. Nadie parecía notarlo, como si no existiera para los demás. Decidí hacerle caso. Saqué una botella de las que escondo debajo del mostrador, la que me dejó mi tío para ocasiones especiales, decía él. El mezcal estaba en una botella vieja, sin etiqueta, con un tapón de corcho amarrado con hilo rojo. Era de pechuga, con hierbas y frutos del monte, cocido en horno de piedra y reposado 5 años en una garrafa de barro. Él la tomó sin decir palabra. Me dio un billete de 500 pesos, pero algo no cuadraba. El papel estaba perfectamente limpio, sin dobleces, sin marcas, como recién impreso, pero con un olor como a metal oxidado. Lo guardé con disgusto, pero no le dije nada. Solo quería que se fuera. Y se fue. Desapareció entre la gente, como si se hubiera disuelto. Lo seguí con la mirada, pero no vi hacia dónde caminó, y ahí debí haberlo dejado. Pero no pude. Esa noche no dormí. Tuve sueños raros. Soñé con campos secos, con un cielo morado y una luna que giraba. Soñé con cuerpos humanos acostados en círculos, con las bocas abiertas, todos mirando al cielo. Desperté con la garganta seca, como si hubiera fumado carbón. Pensé en tirarla, pero no pude. Algo me decía que no debía. Así que la guardé en mi ropero, dentro de una bolsa negra, debajo de los trajes viejos de mi marido. 2 días después, llegó una mujer al mercado preguntando por mí. Era morena, de ojos tristes y labios partidos. Dijo que venía de San Dionisio Ocotepec. Me pidió que no le preguntara nada, que solo necesitaba ver la botella. No sé por qué, pero confié en ella. Fuimos hasta mi casa y cuando saqué la botella, la mujer palideció. Se echó para atrás, como si le hubiera mostrado una serpiente. «Esto no es para humanos», dijo. Su voz era apenas un susurro. Me explicó, o al menos lo intentó. Dijo que en su pueblo, desde tiempos antiguos, se hablaba de los visitantes. No eran muertos, no eran brujas, eran otros, venidos del cielo, pero no en naves, no como los gringos dicen. Ellos caminan entre nosotros, se disfrazan de gente, pero no lo son. Vienen a estudiar, a aprender, a tomar, a veces, algo más. Ese mezcal no era para tomar, era para abrir, dijo. No entendí hasta que me enseñó el fondo de la botella. Nunca lo había visto bien. Había un símbolo tallado en el vidrio. No era un dibujo, era más bien como si las líneas se hubieran formado solas, derretidas en el cristal.
un círculo con una espiral que se cortaba en 5 puntos. Al mirarlo sentí un zumbido leve en los oídos, como cuando estás bajo el agua. Esa noche, la mujer se quedó conmigo. Dijo que no podía dejarme sola, que el hombre que vino por la botella no era un hombre, que volvería. Y volvió. Cerca de la medianoche, tocaron la puerta. No un golpe fuerte, 3 toques secos, espaciados, como quien sabe que vas a abrir, aunque no quieras. La mujer se levantó primero. Me indicó que no hablara. Sacó de su bolso un puño de sal negra y un espejo pequeño que colocó frente a la puerta. Yo temblaba, no de frío, sino porque algo se estaba despegando del mundo. Del otro lado de la puerta se escuchaba una respiración, suave, constante, como si algo enorme estuviera de pie, solo esperando. No hablaba, no golpeaba, solo estaba. Y luego se fue, pero dejó algo. En la mañana, frente a la puerta, encontramos un círculo quemado en el suelo, y en el centro, un mezcalito de barro, como los que se usan en las ofrendas, lleno de un líquido que olía a tierra mojada y sangre. La mujer lo tomó con una servilleta y lo metió en una caja con símbolos similares al de la botella. Me dijo que debía irse, que no me preocupara más, que lo que había traído aquel ser ya no lo buscaba a mí, sino a ella. No la volví a ver, pero desde entonces, cada vez que alguien llega a mi puesto y me pregunta por mezcal para rituales, me tiemblan las piernas. Y juro que, a veces, entre los pasillos del mercado, cuando las sombras se alargan y el olor a copal se mezcla con el de los tamales calientes, lo veo de nuevo, al fondo, esperando, con esos ojos grises, sin pupilas, sin alma. Yo soy Román, y desde que tengo memoria he vivido en un rancho metido entre los cerros de Paracho, Michoacán. No es un pueblo grande, pero sí uno de esos lugares donde todos se conocen y la tierra sigue marcando el ritmo de los días. Vivo solo desde que mi esposa murió, y mis hijos ya están en Estados Unidos trabajando en la construcción allá por Houston. De vez en cuando me mandan dinero, pero yo sigo sembrando maíz, cuidando mis gallinas y subiendo al monte por leña. Era una madrugada de octubre cuando todo empezó. Esa noche, una tormenta recia había partido en 2 el cielo, con truenos que hacían temblar hasta las láminas del gallinero. Yo no podía dormir, así que me senté junto al fogón, tomándome un café recalentado con un poco de canela, viendo cómo la lluvia empapaba el mundo más allá de la ventana. Entonces escuché un estallido seco, como si algo pesado hubiera caído desde muy alto. No fue un trueno, fue algo más, cercano. No soy curioso por naturaleza, pero ese ruido no me dejó en paz. Al amanecer, cuando la lluvia se calmó y solo quedaban nubes gordas colgando del cielo, agarré mi machete y me metí entre los árboles que rodean el rancho. Caminé quizá unos 20 minutos ladera arriba hasta que encontré algo que me quitó el aliento. Entre los matorrales, en un claro del monte, había una hendidura en la tierra, como si un objeto muy pesado se hubiera estrellado ahí. Las ramas estaban chamuscadas y en el centro había algo. Era una criatura. Medía como medio metro, delgadita, con la piel gris y húmeda, como si acabara de salir de una laguna. Tenía unos ojos grandes, negros, que parecían tragar la luz y se movía apenas, como si estuviera muriéndose. Yo sé que suena absurdo, pero lo primero que pensé fue en los ovnis que a veces pasan en la tele. Un extraterrestre. Pensé que eso era. No te voy a hacer daño, le dije, como si pudiera entenderme. No sé qué me empujó a hacerlo, pero lo envolví con mi chamarra y lo cargué de regreso a mi casa. Tenía miedo, sí, pero también una extraña ternura por esa cosa. Respiraba con dificultad y hacía un ruidito, como un chillido muy bajito, cada vez que se movía. Lo puse sobre una cobija junto al fogón y le di un poco de agua con una cuchara. No comía, pero al menos ya no gemía. Esa noche dormí mal. Tuve sueños raros, con voces que no hablaban ningún idioma y paisajes que no reconocía. El monte, pero seco, muerto, con animales podridos caminando entre los troncos. Al tercer día,
La criatura ya se paraba. Caminaba con trabajo, pero se movía. A veces me miraba, y juro por la Virgen que sentía que me hablaba. No con palabras, sino con la cabeza, como si metiera pensamientos en la mía. Me decía que tenía que cuidarlo, que había otros que lo estaban buscando, que eran peligrosos, que él era diferente. De ahí en adelante, las cosas se empezaron a poner mal, muy mal. Las gallinas comenzaron a morir, una cada noche. No amanecían degolladas ni mordidas. Número. Estaban secas, como si les hubieran chupado el alma. La piel pegada a los huesos, los ojos blancos. El pozo se llenó de una nata negra, espesa, que olía a carne rancia. Y en las noches se oían pasos. Afuera, en el monte. Pisadas muy rápidas, como si algo caminara en cuatro patas pero no fuera animal. Yo no le conté nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que tenía un marcianito en la casa? Pero dentro de mí, algo ya no cuadraba. La criatura no hablaba, pero cada vez estaba más despierta. Me seguía con la mirada, y a veces, cuando me quedaba dormido en el sillón, despertaba con el sabor metálico de sangre en la boca. Una tarde, bajé al pueblo por sal y piloncillo. La señora Lupe, la que atiende la tienda, me miró raro. ¿Estás bien, don Román?, me preguntó, frunciendo la boca. Sí, ¿por qué? Tiene los ojos, como los de los borrachos, rojos y bien negros por dentro. Me miré en un espejo viejo colgado junto al refrigerador de los refrescos. Tenía razón, pero yo no me sentía enfermo. Me sentía como si algo dentro de mí estuviera cambiando, como si cada día fuera menos humano. Esa noche, mientras dormía, desperté con un ardor en el pecho, como si algo me quemara por dentro. Me quité la camisa y me miré frente al espejo. Había una marca bajo mi clavícula, una especie de símbolo, hecho con líneas delgadas y curvas que se movían solas, como gusanos bajo la piel. El extraterrestre estaba parado junto a la puerta. Sus ojos ya no parecían inocentes. Había malicia en ellos, inteligencia. No me hablaba, pero me controlaba. ¿Qué eres?, le grité. No respondió, pero en mi cabeza apareció una palabra: huésped. Fue entonces que entendí. No era una víctima, era un parásito. No había caído del cielo huyendo de sus enemigos. Lo habían arrojado, como una basura, una cosa peligrosa que alguien había querido enterrar en otro mundo. Y yo le había dado entrada. Quise matarlo. Agarré el machete y me lancé sobre él, pero cuando la hoja lo tocó, se hizo humo. Un vapor gris que se metió por mi boca, por mis ojos, por mis oídos. Sentí como si el mundo se rompiera. Vi cosas que no deberían existir. Mundos secos, oscuros, llenos de criaturas deformes que caminan sobre columnas de huesos. Vi mi cuerpo desde fuera, y luego, nada. Desperté al día siguiente tirado en el campo, a unos metros de la hendidura en el monte. La criatura ya no estaba, pero la marca seguía en mi piel. Desde entonces, todo ha cambiado. Puedo ver cosas que otros no ven, sombras que se arrastran por las paredes, ojos que me miran desde los reflejos. Escucho voces bajo la tierra cuando paso por el panteón. He tratado de advertirle a la gente, pero nadie me cree. Me miran como loco. Solo la señora Lupe me da agua bendita y dice que rece. Pero ya no puedo rezar. Las palabras se me olvidan. No sé si todavía soy Román. No sé si algún día lo fui realmente. Pero lo que sí sé es que eso no vino del cielo. Y lo peor es que no vino solo. Porque en las noches, cuando la luna llena alumbra los cerros, puedo ver figuras pequeñas y grises corriendo entre los árboles. Y todas me están buscando. No soy de los que creen en cosas raras. Siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica, científica. Pero lo que viví en San Carlos, Sonora, ese verano que fui a visitar a mi primo Alfredo, me cambió para siempre. No me interesa convencer a nadie de que lo que vi fue real. Solo necesito contarlo, sacarlo de mi cabeza, porque desde esa noche no puedo dormir sin cerrar bien las cortinas y sin mirar al mar con desconfianza. Mi primo vive en un departamento frente a la playa, en el sector Creston,
a unas cuadras del malecón, donde las casas tienen rejas altas y los perros ladran hasta por el vuelo de un pájaro. Era mediados de julio. Había ido desde Hermosillo a pasar unos días para despejarme del trabajo. Todo parecía perfecto. Calor sabroso, cervezas frías, tacos de pescado en el mercado y tardes enteras sin hacer nada, más que ver cómo el mar se tragaba el sol. Pero la última noche, justo antes de que yo regresara a casa, todo cambió. Era sábado. Como a las 8 de la noche salimos a caminar por la orilla. El mar estaba tranquilo, sin viento. No había casi nadie en la playa. Algunas fogatas lejanas y música bajita saliendo de una bocina portátil. El cielo estaba despejado, y aunque la luna no se veía, las estrellas iluminaban lo suficiente para ver nuestras sombras moverse en la arena. Alfredo se adelantó porque quería grabar unas tomas nocturnas con su dron. Caminó hasta unas rocas que dividen la playa principal con una zona más solitaria, donde dicen que a veces se aparece la Llorona del Mar, una leyenda local que yo nunca tomé en serio. Yo me quedé atrás, sentado en la arena, con una lata de cerveza en la mano, mirando el agua. Fue entonces cuando algo raro pasó. El mar, de repente, empezó a brillar. No una bioluminiscencia normal, no. Era como si una luz metálica estuviera emergiendo desde el fondo, justo frente a mí, a unos 30 metros de la orilla. Me paré, con la cerveza todavía en la mano, y me acerqué un poco. Lo que vi me heló los pies. Una esfera enorme, como del tamaño de un bocho, salió del agua sin hacer olas. Flotaba apenas unos centímetros por encima del mar y giraba lentamente sobre su eje. Era cromada, como un espejo oscuro, y no tenía ninguna costura, ni puerta, ni ranura. Pero lo más extraño era que dejaba huellas. Sí, huellas. Donde pasaba, la arena se marcaba como si algo extremadamente pesado hubiera rodado sobre ella, dejando una línea perfecta de círculos que brillaban levemente. Pero lo más espeluznante fue que las huellas se marcaban antes de que la esfera tocara la tierra, como si supiera exactamente por dónde iba a pasar. ¡Alfredo!, grité, volteando hacia las rocas. Nada, ni una respuesta. Me empecé a acercar, pero el sonido del mar cambió. Ya no era el típico ir y venir de las olas. Era más bien un zumbido, una vibración en el pecho, como cuando vas al concierto y te paras cerca de las bocinas. La esfera se detuvo. Flotaba en silencio a unos 10 metros de mí. Me sentí observado, no por alguien, sino por algo. Sentí la piel del cuerpo entera tirante, como si una estática invisible recorriera el aire. Y entonces escuché una voz dentro de la cabeza. No palabras, no idioma. Era como si la esfera intentara comunicarme algo a través de imágenes, emociones, recuerdos. Vi cosas, ciudades enterradas, figuras humanoides de ojos blancos, naves como esqueletos flotando sobre pirámides, un niño caminando hacia el mar con los ojos cerrados, un desierto sin luna. El rostro de Alfredo, pálido, flotando bajo el agua. Parpadeé. La esfera desapareció en un solo parpadeo, sin sonido, sin destello, como si nunca hubiera estado ahí. Corrí como un loco hasta las rocas donde había visto por última vez a Alfredo. No estaba, solo su dron, partido en dos, y una marca circular en la arena, perfecta, idéntica a las que dejó la esfera. Busqué con el celular, grité su nombre una y otra vez. Nada. Pasé la noche con los guardacostas, con la policía, con Protección Civil. Dijeron que quizás se había resbalado, que se ahogó, que no era la primera vez que alguien desaparecía ahí, pero nunca encontraron su cuerpo, solo esas marcas imposibles, y un testimonio que nadie quería tomar en serio. Yo no pude volver a Hermosillo. Me quedé semanas, investigando, preguntando a los pescadores, a los viejitos del pueblo. Uno de ellos, don Lupe, me vio llegar una mañana al mercado, ojeroso, desesperado. Me llamó con la mano y me dijo algo que hasta la fecha me da vueltas en la cabeza. No fue el primero, tampoco va a ser el último.
Esa cosa viene del agua cada ciertos años. Busca a uno, al que ve, al que la ve. Intenté volver a mi vida normal, pero no pude. Perdí el trabajo, vendí mi coche. Volví a vivir con mi madre. No salgo mucho, me la paso investigando. He leído todo lo que he encontrado sobre esferas metálicas en el mar, sobre luces extrañas en Sonora, sobre desapariciones en San Carlos. Hay más casos, muy antiguos. Incluso en códices prehispánicos hay figuras esféricas que descienden del cielo o emergen del agua. Hace unos días, alguien subió una foto en un grupo de Facebook de San Carlos. Era una imagen borrosa, tomada de noche, pero se notaba una línea de marcas circulares en la arena, perfectamente alineadas, y una figura al fondo, pequeña, redonda, flotando. No puedo decir que sé qué es, pero sé que no es de aquí, no es un dron, no es tecnología humana. Y lo peor, siento que me está buscando, porque cada noche, desde esa maldita playa, escucho el mismo zumbido, como si algo, desde muy profundo, estuviera recordándome que una vez lo vi, y que eso me marca para siempre.